Este episodio llega gracias a Drive, un espacio de coworking y oficinas flexibles ubicado en el piso 23 de Blue Mall. Y a Equifax, una empresa que combina datos, analítica y tecnología para crear soluciones que impulsan la inclusión financiera. ¿Y si no lo complicamos? Tú sabes, tecnología. Damos un mangú con los 3 golpes. Señores, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Mangú Tecnológico Podcast. A usted no le gusta que yo lo diga, pero yo lo voy a decir. Un podcast de tecnología, pero sin complicaciones. Hasta Oscar se montó. Sí, lo que pasa es que él me tiene una campaña montada de que a mí no me gusta que él diga No, eso. A mí sí me gusta. A mí lo que no me gusta es decirlo en coro. Ese es nuestro lema. Y lo hemos mencionado varias veces que a ti no te gusta. Así que la gente va a creer que realmente no te gusta. Exactamente. Claro. Y por aquí, como cada jueves, Gregory Carmona. Alian Hernández. Y Oscar, ya tú sabes que acaba de pasar eso y sabemos que es a la derecha, pero yo me acabo de confundir. Sí, Yo Pero dije, tranquilo, yo levanté la mano en señal de que era yo que iba a hablar. Gracias. Oye, tú lo dijiste, Te pero ayudé, te la ayudé. gente no se iba a dar cuenta si tú no lo decías. No, pero iba a ver mi cara de perdido en el episodio. Ustedes, señores, que como dice Alan, nuestra intención siempre con estos episodios es traer un buen contenido. Y eso... Y un buen tema. Sí, eso se nota. Eso es chabainea, tú sabes. Pero nosotros en los últimos episodios hemos ido tratando hemos tenido una serie de conversaciones sobre pagos digitales, sobre comercio electrónico. Y uno de los temas principales que se fueron conversando cuando salieron esos episodios era un tema de la confianza. Cómo yo confío que los pagos que yo hago con mi tarjeta de crédito realmente no me van a suplantar mi identidad, no me van a robar mi información de la tarjeta de crédito. Y entendíamos importante tener una conversación donde habláramos precisamente sobre fraudes digitales. Gracias. ¿Qué es el tema? Que es el tema que vamos a tocar hoy. Y entendíamos que teníamos que traer a una persona muy experta sobre el tema. Y aprovechamos que, bueno, ya cuando grabamos este episodio ya habrá pasado el evento. La empresa de Equifax tiene un evento donde se está hablando de esos temas. Y con nosotros está Carlos Osuna. Carlos, ¿cómo te sientes? Oye, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por estar acá. A ver si lo digo bien. Greg, Alan, Bien. y Oscar. Exactamente. Valía la pena la práctica. Excelente, excelente. Póngale y 100. ojo, soy Osuna con S. Me gusta el reggaetón, pero bueno. Buena aclaración, porque Si ya sé que salimos tú- bailando, tú, es otra mira, cosa. tú el que escuchó Ozuna, o sea, cuando tú escuchas Ozuna de como Te que lo sientes en escuchas casa. sin Ajá. verlo escrito, tú obviamente lo asocias con Ozuna con Z. No, y yo no voy a negar que cuando Oscar lo mencionó al principio, eso fue lo primero que Claro. me imaginé en mi No, cabeza. yo lo que no te voy a negar es que yo me iba a volar el Carlos. Iba a decir que tenemos a Ozuna en el episodio. Si quieren lo borramos y partimos de No, podemos decir Ozuna. Entonces tenemos a Ozuna Pero con es mi primo. nosotros. Bueno, entonces, Carlos, ya Oscar nos dio un poco de preámbulo de qué vamos a hablar hoy, pero quisiera que antes de entrar en lleno en el tema, nos contaras un poquito de quién eres, para el que no te conoce sepa un poco de ti. No, buenísimo, gracias Greg. Y a lo mejor ya notaron con mi lenguaje, soy chileno. Sí. Soy chileno, nacido en Chile, viví en muchos países, por eso mi español está un poquito ya más Más pulidito. normalizado, más pulido. Vivo actualmente en Atlanta. Ok. Soy casado, tengo 3 hijos. Y por los últimos 10 años he estado trabajando en Equifax. Equifax es una empresa dedicada al mundo de los datos, al mundo de los analíticos, al mundo del crédito. ¿Okay? Acá somos dueños de Data Crédito, una empresa que muchos de ustedes probablemente han trabajado. Y hace 6 años que estoy viviendo en Estados Unidos. Dentro de mi expertise en Equifax ha estado en completamente distintas áreas. Las últimas ha sido más de temas de estrategia, producto y recientemente, estrategia, producto y recientemente me fui más al mundo de la venta. Okay. Dentro del mundo de la venta, y esto pasa mucho en las empresas, el experto de la solución termina siendo el experto vendiendo. Sí, totalmente. Así que nosotros hace un par de años adquirimos una empresa que se llama Count. Esta empresa es un motor de antifraude. Lo que nos dedicamos a hacer es básicamente analizar transacciones y, bueno,
hace un par de años, cuando la compramos, hace 3 años, mi jefe me pidió, dijo, "Oye, ¿por qué no revisas? Adquirimos esta empresa, revísala, dime tu opinión". Luego, luego de ese análisis, obviamente dije, mira, hay una alternativa para Latinoamérica. Claro. Y así empezó esta travesía en el mundo de fraude, en el mundo del fraude transaccional, que tiene sus similitudes en el mundo del fraude, en el mundo del fraude donde venía Equifax, pero es mucho más amplio, tiene nuevas aristas, etc. Ese es un poco el background de quién soy yo. Tú sabes que me emociona mucho el tema y cuando Oscar estaba hablando también, mencionando de que muchas veces nosotros del lado de clientes, de consumidores, tenemos miedo o no tenemos confianza, que es una de las palabras claves en esta conversación, de utilizar nuestros productos financieros en plataformas digitales por todo el tema que hablamos de los fraudes. Y eso no solamente se da del lado del cliente, sino del lado de las empresas también. Y no solo empresas, sino instituciones financieras también se preocupan mucho por esta situación porque eso representa pérdidas para ellos. Entonces, ya que tocaste la palabra, para el que no sabe, o sea, ¿cómo podríamos definir fraude digital? Incluso, perdona, Carlos, que te interrumpa ahí. Yo no hago esto, no suelo interrumpir a la gente. Quiero conectar ese pensamiento de Gregory porque aquí, por lo menos aquí en República Dominicana, y creo que es a nivel mundial, está llegando la Semana Santa. O sea, estamos hablando de que vamos a tener un flujo de movimiento de dinero con las empresas muy, muy grande. O sea, incluso la Semana Santa es una de las semanas que más se consume. Otro diciembre. O sea, es otro diciembre, es otro San Valentín, una cosa así. Y por eso queríamos tener esta conversación, para que esas empresas que van a recibir un flujo grande de dinero, incluso tú lo comentabas, que Count como solución está más orientada a la empresa, o sea, a cómo esa empresa puede cubrirse sobre esos fraudes. O sea, quería conectar un poquito con eso para que quien escuche el podcast entienda un poquito más por qué queríamos tener esta conversación y por qué la queríamos tener en ese momento previo a la Semana Santa. Así que volvemos a la pregunta de Gregory, ¿qué es fraude? ¿Cómo podemos definir fraude digital? Hay varios tipos de fraude digital. ¿Okay? Pero yo diría que el primero que sucede es cuando a alguien le suplantan la identidad. ¿Okay? Entonces alguien dice, yo soy Gregory, y se aprovecha de los canales digitales al no tener, ¿verdad?, la misma, ¿cómo se dice?, observación, la misma realidad física que sucedía, por ejemplo, cuando tú abrías una cuenta en un banco. Sí. Cuando tú ibas a BHD, por ejemplo, y abrías tu cuenta, antes, ¿verdad?, físicamente, había un agente que te pedía tu cédula de identidad, hacía un par de checks, incluso me acuerdo de la época que te pedían la huella. Sí. Okay. Que salía con el dedo negro. Y que estamos volviendo a... Bueno, lo hacemos ahora digital también. Estamos volviendo a esos inicios. Eso se veía seguro, ojo, que realmente no era tan seguro. Pero en gran parte del mundo se dieron cuenta que, y esto obviamente Estados Unidos, Europa, son los precursores, ¿verdad? Estos países más desarrollados, veían una alternativa para evitar, ¿verdad?, tener miles de sucursales, pero acelerar los procesos de nuevas cuentas. Porque imagínate, si yo tengo que tener a todo el mundo ir a mis sucursales, imagínate la cantidad de sucursales y gente que necesito para atender. Totalmente. Además de que es todo manual, ¿verdad? Cuando tú lo puedes tener digital, cada uno tendrá que tener sus iPads respectivos, ¿verdad? Problema del consumidor. Exacto. ¿Verdad? Ahora, entonces yo diría que ese es el primer nicho, es donde empezó toda la digitalización y empezaron a ver los canales para poder abrir cuentas bancarias, cuentas de lo que fuese, ¿okay? Entonces, donde tú necesitabas identificarte, certificar que eras Gregory, ¿verdad?, y luego que pudieses tener acceso a lo que estabas, ya sea comprando, solicitando, etc. Esos son los procesos de KYC, o sea, Know Your Client. KYC, sí. El proceso de KYC, que hay distintos tipos. En Equifax nosotros usamos, ¿verdad?, la información del buró de crédito para analizar quién es la persona que está atrás, y usando los datos de esa bancarización que tiene esa persona, podemos decir, sí, de verdad,
es Gregory porque efectivamente pidió el crédito y le hacemos preguntas con los datos que tenemos respecto a, por ejemplo, si has tenido un crédito, cuál fue el último crédito que pediste, cuáles son el auto que tú tienes, ¿verdad? La dirección asociada. Y en base a eso podemos decir, ok, este es Gregory y no es Carlos Osuna Exacto. que está tratando de suplantarlo. Tú sabes que qué bueno que tú tocaste ese tema porque esa es la experiencia que tú tienes cuando tú llamas a un banco que te preguntan, señor, le vamos a hacer una serie de preguntas por su seguridad. El préstamo que usted tiene es bancomunado y tú sin ni un peso en ese banco. No, y que a veces tú te preguntarás, Oscar Dicky, ¿por qué me hacen esa pregunta? Exactamente. Pero fíjate que es un asunto de verificación. Ujú. Ahora mira lo increíble que tienen lo increíble que tiene las cosas increíbles que puede hacer el poder de los datos. Cómo con los datos tú puedes impulsar tu negocio, aprovechar, eficientizar procesos. Es increíble. Sí, y precisamente por eso es que la gente entienda todo el tema de... Yo comentaba KYC, ¿verdad? El término técnico. Pero es todo ese proceso que estamos viendo de validar que la persona que está haciendo una transacción es una persona real y es quien Y dice que ser. es muy necesario porque no tenemos eso que mencionaba Carlos en un principio, la realidad. Exactamente. Sino que en distancia estamos haciendo ese mismo proceso y tenemos que hacerlo de forma segura. Exacto. Y ahí quería conectar a Carlos. Perdón, y ese es el primer pasito. Ujú. Pero después a ti ya te dieron la cuenta. Exactamente. Y tú tienes que entrar a ese ambiente seguro, ¿verdad? Entonces hay un usuario y una password que te asignan. ¿Okay? ¿Cómo estoy protegiendo ese ambiente? Ya avanzamos en otro paso, ¿verdad? En lo que es seguridad digital. Luego de eso, entraste. Digamos que a alguien le hicieron phishing, por ejemplo. Para los que no conocen el término phishing, acá los que nos están escuchando, phishing es cuando te hacen una serie de preguntas y tú terminas entregándole datos personales para que ellos puedan básicamente suplantar tu identidad. Exacto. ¿Okay? Y con eso, ¿verdad? Después entrar a los sitios que son teóricamente seguros. Pero digamos que ya crearon una cuenta falsa o suplantaron la identidad y le tomaron la cuenta a un usuario. Después tienes la otra parte que es la transacción misma. Exactamente. ¿Okay? Entonces, ahí hay... Y acá se pueden imaginar lo que quieran, porque puede ser pagos, puede ser transferencias de dinero. Pues, ¿alguno de ustedes tiene... ¿Con qué viajan ustedes? ¿Con América, América, con Delta, JetBlue. United? Exacto. Sí. Ok, ¿tienen millas? Sí. Ok. Gregory nada más. No lo quería decir. Exponiéndome aquí. Eso iba a Tú pasar exponiéndome aquí. desapercibido, Oye. Bueno, el que necesita millas, ya saben, Gregory está... No, Gregory tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Ahí hay un usuario que tiene puntos, tiene unas millas, ¿verdad? Que es un beneficio. Y que después la empresa es responsable de la administración de estas. Sí. Por lo tanto, si alguien suplanta en tu identidad y después se las transfiere a un tercero o los canjea para, ¿viste? Como una especie de robo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se comete fraude. Entonces, no necesariamente es pago, puede ser millas, puede ser puntos, puede ser... Hay un sinnúmero de cosas que pueden estar sucediendo. Son transacciones. Por eso nosotros hablamos fraude transaccional. Okay. Se pasó algo de un lado a otro, donde por ejemplo, hay fraude donde las personas les roban las cuentas y están a la espera de que compren algo. Una vez que compran algo, cambian las direcciones. Cambia las direcciones. Nunca Sí. hubo un pago de parte del defraudador ni nada. Simplemente un cambio en un detalle dentro del perfil de su usuario. O sea, Ese paquete no me llegó. Exacto. No, y tú reclamas a quien compraste. Exactamente. Entonces ahí queda un limbo de que quien compró no... A quien tú le compraste no sabe de lo que está pasando, a menos que tenga alguna Sí solución. sabe, o sea, al final, la plataforma donde sea que tú compres, está la dirección errada, o sea, no tu dirección. Entonces, cuando tú haces la reclamación, te dicen, no, pero es que nosotros lo mandamos donde era. Exacto, y ahí tú no. te das cuenta que, obviamente, sí alguien entró a tu cuenta y hizo el cambio. Pero te digo que no sabe porque, o sea, sabe que tú hiciste un cambio, pero no sabe que no fuiste tú que lo hiciste. Exactamente. no, claro, Entonces, claro. interesantísimo también el tema de las, o sea, ese como que eso que tú nos muestras ahora de un tipo de fraude con lo de las direcciones, yo no lo había visto así, ni lo de las millas. Y es algo que sí es importante prestar atención porque incluso muchas personas que usan millas, usan ese tipo de fidelización con algunas compañías, a veces ni siquiera le prestan atención a eso. O sea, tú generas millas y ni siquiera están verificándolas, si las tienen, qué ha pasado con eso. Y es un tipo de fraude que se puede dar prácticamente imperceptible. Sí, para la gente. incluso... Tú no estás pendiente de eso, claro. No, y ahí lo estamos viendo desde el escenario de las millas, pero yo lo veo desde el escenario que hay un intermediario
en la transacción. O sea, lo que nos está comentando Carlos es que si yo te paso, perdón, esta botella de aquí a allá, hay un guachimán ahí que pregunta, ¿es buena esa transacción? Y conectando con lo que Gregory decía, el poder de los datos. Eso no me ocurre con datos. O sea, ustedes, me imagino, aquí pregunto, que eso es un análisis del comportamiento al final del consumidor. O sea, ustedes analizan a ese consumidor para entender que eso que le está haciendo puede ser un fraude. Nosotros analizamos una serie de atributos de datos, analizamos a la persona digital, Exacto. no al consumidor propiamente tal. Sí, ¿ok? tienes razón. Y en base al análisis que hacemos, sí hacemos un análisis conductual. Ujú. ¿Ok? Entonces, te doy un ejemplo. Si yo estoy mirando transacciones de pago y veo que tiene una velocidad de transacciones más alta de lo normal, claramente podría pasando caer algo. dentro de Ujú. fraude. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, y acá voy a entrar en cómo funcionan los motores de Ujú. fraude, ¿verdad? Lo que realmente hacen es analizar transacciones usando todos los datos disponibles en ese punto de transacción, ¿ok? Que después podemos entrar en detalle qué son los datos, ¿no? Exacto. Que es lo más importante. Pero nosotros no decimos transacción buena, transacción mala. Nosotros entregamos un score Ok. al análisis de ese riesgo, porque Ok. esa transacción tiene un nivel de riesgo. Y nosotros decimos, ¿es riesgosa o no es riesgosa? En base a lo que define el cliente como punto de corte. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro score va de 1 a 99. Ujú. 99 es lo más seguro. Si es 99, le estoy diciendo, es muy seguro. Entonces, obviamente el cliente, esa es una transacción que se aprueba. Exacto. Pero si tú te vas a, por ejemplo, una transacción que da 27.27, es una transacción altamente riesgosa y que si el cliente la estableció dentro del punto de corte, que si está bajo 30, por ejemplo, declino la transacción, eso es lo que sucede. El cliente es la empresa, ¿cierto? El cliente es la empresa. Exactamente. Oye, está súper interesante. Y tú sabes que Carlos tocó el punto de casos comunes de fraude digital, incluyendo las empresas, pero a modo quizás específico para ti, ¿cuáles son los principales desafíos que las empresas hoy en día están enfrentando con el tema de los fraudes digitales? Las empresas de e-commerce principalmente. Muy buena la pregunta. A ver, yo creo que hay varios factores que están sucediendo en todos los mercados latinoamericanos. Primero, somos países poco desarrollados, Sí, que realmente nos empezamos a poner digitalizados desde la pandemia. Sí. De hecho, yo les puedo decir, hay una sola cosa, hay una sola industria en toda Latinoamérica que siempre ha estado digitalizada y nadie se había dado cuenta. Bueno, Gregory. Chan, cha, cha, cha. Vamos a- Chan, cha, cha, cha. Gregory, ¿cuándo Carlos, no me hagas eso aquí. No, le voy a preguntar a todos mejor. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes fue al cine? Fuimos yo juntos fui- inclusive. Claro, hace como 3 semanas. O un mes. A ver, Ant-Man. Ah, Sí, sí. Ajá. Ok, ya. Hace poco. Ahora acuérdate cuál fue la más antigua que te acuerdas que haya sido en los últimos 10 años. Bueno. En los wow, la más antigua. No, no. De los últimos 10 años. Tú sabes que sí, yo me acuerdo porque la vi en Shrek. Shrek. Sí. Ok. Ahora voy a preguntar. La última que vieron, la última, ¿cómo compraron las tickets? Digitalmente. Ok, y cuando fuiste a ver Shrek, ¿cómo compraste los tickets? Bueno, yo no sé, papi me lo compró, pero fue presencial. Sí. ¿Fue presencial? Sí, Definitivamente. definitivamente presencial. Ok, yo te podría asegurar que papi la compró usando el teléfono, asegurándose que tuviera los asientos reservados. Sí, eso tiene mucho Sí, menos sí, de sí, reservado. sí, sí. Mucho, realmente. Y eso se hace digital, porque tú lo seleccionas. Tomamos una pausa. Sí. Para mí eso tiene como 4 años. No. Oscar, yo creo que cuando... Creo que en No, no me 2013 crucifiquen ahora porque- creo que por ahí ya era seleccionado. Él dijo para él. Exacto. Él. Ah, bueno. Bueno, Que sí, el hace problema poco. es él. El problema es él. Papi, era que compraba. Exacto. El problema soy yo. O el problema es el papá. Bueno, a lo que quería ir con este ejemplo es que el cine ha sido una de las industrias que ha sido en Latinoamérica la más avanzada en la digitalización. Partió con el teléfono y después con los canales digitales para poder comprar las entradas sin que tú tengas que ir físicamente al local. ¿Por qué? Me acabo de sorprender. Porque había que asegurarse, ¿verdad?, el ticket. Lo mismo pasa con los eventos. Los eventos también. Cuando vas a un concierto de Shakira,
O el que le gusta, el de Ozuna, por ejemplo. Ese es un buen cantante. Pero bueno, ese concierto probablemente, aunque haya sido hace 10 años atrás, te aseguro que lo compraste digitalmente y no lo compraste o por teléfono. Sí. ¿ok? Y esa digitalización de esas industrias como el cine y los conciertos, ¿no sería o no siempre se mantiene a la vanguardia por un asunto de mantener como esa accesibilidad al cliente, esa facilidad? ¿Por qué han ellos estado? Es por la accesibilidad. Y el resto de las industrias vieron que durante la pandemia que era necesario y que era porque no había otra opción. O sea, tú o comprabas digitalmente o no comías. O no comías. o no hacías nada, ¿no? Entonces, en realidad, para mí, bajo mi conocimiento de Latinoamérica, realmente todas las industrias terminaron obligadas a moverse a lo digital cuando no lo tenían planeado realmente para 10 años más. Yo estuve en Costa Rica la semana antes de que se cerrara todo los aeropuertos, etc. De hecho, yo fui yo me fui el día anterior a que cerraran el aeropuerto de Costa Rica. Okay. Casi te queda. Casi me quedé. Mi señora dijo... y yo había estado esa semana juntándome con clientes presentando otras soluciones de Equifax, que era digitalizar el proceso del crédito. Y me decían, me encanta, Carlos, está buenísimo, pero en 10 años más. Pero Wow. en 10 años más. Y te digo, a los 3 meses me estaban llamando diciéndome... La pandemia dio Chamo, su patadita. Siempre, nosotros lo hemos mencionado en varios episodios que la pandemia le dio esa patada a la digitalización. O sea, como esa patada de avance, como hecha la digitalización. ¿Tú sabes qué me recuerda eso? El teletrabajo también. Ajá. Así mismo. O sea, Antes había dudas de si funcionaba. Claro, no se creía en el teletrabajo. Ahora, la pandemia demostró de que sí se puede. Quizás no a un porcentaje que sea total de todas las Exacto. empresas y de todas las funciones y las posiciones, pero sí en su gran mayoría. Sí, y tú sabes, Carlos, que tú acabas de comentar que sí, la pandemia hizo como This is Sparta y empujó a la transformación digital y a tener que digitalizarse. Las empresas lo entendieron en ese momento. O sea, yo sé, sí, las empresas para mí entendían que tenían que vender, pero entendieron que tenían que aplicar procesos de transformación digital necesariamente para poder seguir creciendo. No lo veas de que hoy llegó la pandemia y mañana se acabó y cerré el proceso. Exacto, le hacía sentido el uso de la tecnología como tal, de la digitalización. De todas maneras, porque se dieron cuenta el ahorro en dinero que tuvieron en el momento que activaron esos canales. Porque automatizaste el proceso, así de simple. Hay industrias que tienen mayor preferencia a lo presencial versus lo digital, obviamente. Pero en general todas vieron una mejora y una velocidad más alta de transacción y con un costo mucho más bajo. No necesitabas la sucursal. Tú mencionabas anteriormente de que en el proceso de una transacción y cuando la empresa tiene, obviamente, sus servicios, hay un proceso de score de determinar qué tan riesgosa es la transacción, pero se hacen muchas transacciones, o sea, hay un gran volumen de datos. O sea, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial en este proceso de darnos cuenta qué tan riesgoso es y también analizar una gran cantidad de Un datos? gran volumen de datos. Te voy a responder esa pregunta, pero antes voy a terminar en la pregunta que me hiciste del desafío. Oh, Porque ahí te voy a responder con eso te voy a responder la otra pregunta. ¿Cuál es el desafío? El fraude es el desafío, pero la realidad es mejorar la venta, ustedes lo decían. ¿Cuál es la clave acá? ¿Y cuál es el problema que nosotros hemos venido viendo? Y Count realmente ha descubrido que el mercado está tomando mal el fraude. El fraude realmente no es... La problemática es cómo aumentar venta. ¿Okay? Entonces, nuestro motor de fraude lo que hace es acelerar los puntos, o incrementar los puntos de venta. O sea, si tú vendías 100, y acá ojo, porque hay algo que no expliqué. ¿Qué es lo que pasa? En todos los procesos de transacción hay una aprobación o una denegación de la transacción. ¿A alguno de ustedes les ha pasado que están comprando digitalmente y le dicen tarjeta no válida, ingrese de nuevo, ¿viste? Y que además te trae fricción, o te pide una OTP y no sabes dónde está el OTP, no conoces el número? ¿Ah? ¿A todos les ha pasado? Sí, nos ha pasado. Entonces, justamente eso es lo que hoy día es la problemática de las empresas. Ese es el desafío. ¿Cómo vendo más sin tener fraude? ¿Okay?
Y la problemática se resuelve con una solución que esté a la altura y con una solución que tenga, ¿verdad? Datos, que tenga inteligencia artificial y machine learning, ¿verdad? Y que en combinación de esto permita que haya la menor interacción humana, porque el humano se equivoca, ¿verdad? Hay cosas muy buenas que hace un humano y te voy a explicar, y ahora puedo ir a tu pregunta. No sé, salvo que alguien... No, sí, antes de movernos a la pregunta de Alan, quiero recapitular eso que tú comentabas, de que la intención principal es vender más porque tú rechazas menos. Es por ahí que va, ¿cierto? Sí, tal cual. Ok, ya. Y que esas transacciones tienen un score, o sea, de cierta forma, y está asegurando de que sean lo más seguras también. O sea, y me va a permitir la venta porque eso genera varias cosas. Va a generar que la transacción pase, pero también va a generar una confianza en quien me está comprando, en que eso le funcionó, no hubo fraude. O sea, yo puedo ir a ese comercio y comprar de nuevo. Y claro, y por eso hacía, porque así como decía Carlos, antes veíamos sí o no. ¿Pasa o no pasa? Ahora lo que estamos viendo, ¿qué tan probable es que eso sea un fraude? Entonces, en esa probabilidad van a pasar más. Tú, y ya lo estoy viendo como en el escenario, o sea, tú puedes, me pasó una vez en un McDonald's, yo tenía mi disponibilidad de dinero y yo fui a comprar un sundae, que eso es lo que yo como en McDonald's, ¿verdad? Y no me pasó la tarjeta. No sé por qué no me pasó. Y como a los 10 minutos, yo me fui de McDonald's. Se fue una venta. Tal vez era que la transacción en ese momento ya había consumido mucho en el día entero o lo que sea, pero ya me perdieron como cliente. O sea, que ya no hubo una venta. En ese O sea, que momento. una combinación. Tú tienes que hacer que estas transacciones sean seguras, pero también tú tienes que hacer que entonces haya lo menos fricción, porque tú quieres tener el acercamiento con el cliente. Pero que la empresa sea- gane. y que la empresa gane, pero que también sea seguro, por algo de Exactamente. confianza. Que haya confianza. Palabra clave de esta conversación. Confianza, exacto. Confianza. Eso lo vamos a buscar en el nombre el título del episodio. Vamos por ahí. Entonces ya podemos irnos a la pregunta de Transacciones Ale. con confianza. Exacto. Y, Ah, y- es el título del episodio. Ya. Marcado, márcalo ahí. Márcalo. Ching. Entonces, ahí el tema es cómo hago que esas transacciones sucedan, ¿verdad? Cómo hago que haya mayores grados de aprobación, ¿verdad? Es disminuyendo el grado humano. ¿Y dónde debería estar la intervención humana? AI o Machine Learning, ¿verdad? Inteligencia artificial más Machine Learning, lo que debería setear es el marco regulatorio donde operamos. Entonces, perdón, lo dije mal. El humano debería fijar el marco regulatorio adentro, que no lo toque el humano porque la va a romper. ¿Ok? Entonces, nosotros fijamos como dueños de un negocio, como expertos, porque nadie sabe más que el dueño de su propio negocio, ¿verdad? Entonces, definimos cómo vamos a operar. Ahora, adentro de esos bordes, deja que las soluciones digitales, ¿verdad? Y la inteligencia artificial opere, porque va a ser más rápida y va a operar con un nivel de eficiencia mucho más alto que el humano. Exacto. Te doy un ejemplo. Quiero que solamente funcionen tarjetas con bienes de República Dominicana para hacer compras online en un mercado, en un comercio específico. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? La plataforma va a decir, ok, cualquier cosa que sea dominicana, yo voy a operar adentro. Entonces, el marco regulatorio ya lo sé. Si es que no es de dominicana, se va para afuera. Exacto. Si es de dominicana, y digamos que es la única regla que he definido, ¿verdad? Para adentro, todos los atributos de datos que puedan cursar, que cumplan esa regla, los voy a contar como válidos. Estoy simplificando al máximo esto. Ahora, después digamos que le agregamos otra regla. Bueno, que no haya una velocidad de transacción superior a 3 en las últimas 6 horas. Ok, listo. Si hay más de 3. Y después empiezas el tema es que empiezas a vincular miles de datos en tiempo real. Porque esto es la gracia. Ustedes hablaron de la fricción. ¿Verdad? El consumidor no quiere fricción en los procesos de compra, porque si no se aburre y se va. Y se va. Entonces, si tú tienes todos estos datos, ¿verdad? Y hay un humano revisando por atrás, olvídense, imagínense Uber, todas las comidas llegarían frías. Exacto. No, y hubiera mucha equivocación porque si se presiona para obviamente también validar lo más rápido posible, también puede haber Sí, equivocación. incluso eso que dice Carlos, llevándolo a un ejemplo muy puntual. Eso es como cuando tu jefe te pide algo. Tu jefe te dice, Oscar, mueve de aquí a esa mesa de aquí a allá. Esa es la delimitación de negocio. O sea, esa es tu regla de negocio.
hacer ese movimiento de la inteligencia artificial. O sea, jefe, déjeme hacerlo yo, porque usted me contrató para eso. Es lo mismo, o sea, Claro, lo que si está te diciendo la arrastra, si la Exacto. levanta, si contrata a unos tipos, a unos chamos que lo muevan. Exactamente. Y que al cliente no le interesa lo que está No. pasando de por medio. Quiere que funcione. Entonces, tú le estás quitando una preocupación más al negocio, porque tú como negocio, lo único que te importa en ese momento Se es venda. Que se Ya. venda. O sea, yo voy a aplicar reglas de negocio que me permitan vender. y Estas ya son se mis acabó. reglas, mis condiciones. Entonces, setame eso ahí Exactamente. en la inteligencia. Tú sabes que qué bueno que soluciones como esta se montan sobre... ¿Qué va a decir algo? Sí, que tú sabes que yo vine con una expectativa de este episodio que era muy buena. Y yo tengo mucho más para allá Me pasa la lo mismo. expectativa de este episodio ahora Bien, mismo. pues, bien. Eso Eh, que no hemos puesto música. Tú sabes que me agrada la idea de que hay soluciones hoy en día que, montados sobre tecnologías innovadoras, están apoyando a que empresas puedan mantenerse seguras y mejorar sus procesos. Y qué bueno que procesos como este se montan sobre inteligencia artificial, machine learning, porque para nadie es un secreto, y nosotros lo hemos mencionado en otros episodios. Asimismo, hoy en día, como las tecnologías van creciendo y transformándose e innovando de forma exponencial, asimismo, los ciberatacantes, sí. los fraudes, van también utilizando esas tecnologías para eficientizar también sus procesos, porque al final son procesos que tienen, que al final son delictivos y son para causar daño o hacer cosas negativas. También se montan sobre eso. Y qué bueno que procesos como este y empresas como ustedes se montan sobre eso para hoy en día mejorar los procesos. Y tú sabes que mientras hacía mi tarea sobre ustedes, viendo de que están usando mucha inteligencia artificial, machine learning para todo el tema de su proceso, me causó curiosidad cómo se hacía antes. O sea, cómo antes nosotros o ustedes o las empresas manejaban ese tema de los fraudes, o sea, los análisis, todo el tema de los procesos, la evaluación. Me da mucha curiosidad porque hoy en día eso se potencializa mucho porque la inteligencia artificial, hoy en día tú Te puedes... está ajustando automáticamente. Claro, tú puedes analizar miles de Claro. datos cuando antes tú quizás podías analizar cientos de Cientos de datos. datos. ¿Me entiendes? No, y la Entonces, única forma Y de te digo tocarle lo más atrás. triste. Hoy día, y en este mercado, hay empresas Todavía. que siguen usando soluciones que nosotros llamamos estáticas. O sea, Te lo creo, rule-based. te lo creo. O te lo sea, creo. básicamente están usando reglas que un humano viene, contratan un consultor que les sale carísimo. ¿Ok? Van. Esas reglas no se actualizan, los modelos no se actualizan sobre lo que van aprendiendo, porque ese es el problema acá. Es que tú estás fijando políticas, pero esas políticas no aprenden. Entonces no ajustan absolutamente nada. Es que claro, cuando yo hice Estático. mi regla hace 10 años, Claro. las formas de fraude más comunes eran unas. En el 2023 hay 100 ahora, porque todo en tecnología es exponencial. Y la única forma de tú controlar es con tecnología que también sea exponencial. Contrarrestando El la misma humano forma. no tiene... O sea, nuestro cerebro no tiene la capacidad de mes tras mes crecer exponencialmente a nivel de análisis. No, ni Tene- entender tenemos todos los que- datos que tiene. Tenemos que apoyarnos de tecnología. Exactamente. Tal cual. Y acá entonces lo que termina pasando es que, primero, el fraude, tú lo dijiste creo que al principio, el fraude está cambiando no todos los meses, todos los Diario, días, todos diario. los segundos. Cada minuto. Y la regla ahí de hace 10 arregla años. puesta, arregla La rota, regla- ¿no? Y la regla hace 10 años. No, ey, pero ni siquiera no seamos tan exagerados. La regla es de hace 3 meses. Exactamente. Y ya está mala. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Lo más triste de todo es que estas empresas pierden plata. Exactamente. Pero pierden plata por lo que nosotros llamamos falsos positivos. Ujú. Ese consumidor que debería haber pasado, que quería ir al concierto de Bad Bunny y no pudo entrar. ¿Por qué? Porque el antifraude ocupa reglas estáticas que no han sido a lo mejor modificadas porque tiene un costo modificarlas, porque tiene que saber codificar. Ujú. ¿Ok? Y que no aprenden, ¿ok? Entonces no están mejorándose y que después simplemente la experiencia es el que las paga es el consumidor. El consumidor. ¿Verdad? Porque no pudo porque se aburrió de hacer intentos con la tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Y quién perdió? Ujú. También la empresa que dejó de ganar el dinero que podría haber ganado. Entonces, ahí está la problemática. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Soluciones avanzadas, como Count, tenemos inteligencia artificial. Entonces, no es solamente que por dentro están trabajando, es que todos los días yo estoy aprendiendo de todas las transacciones. Y como
nosotros estamos aprendiendo de cuáles, digamos, porque fraude siempre se te va a pasar uno u otro, Ujú. ¿verdad? Pero cuando tú estás identificándolos en tiempo real y después sabes que fueron fraude, Exacto. tú no tienes que, al menos nuestra plataforma, ir a cambiar todo. Sino que la misma solución dice, ok, esto fue fraude, listo. Esto no vuelve a pasar nunca más. Las soluciones anteriores tienen que ir a hacer el ajuste. Y obviamente tú no puedes estar haciendo ajustes todos los días. No es sostenible. No, es que no es sostenible y tú no tienes toda la data necesaria para tomar una buena decisión. Claro. Porque tú puedes decir, ok, me entran por esa puerta, pero ¿por qué entran por esa puerta? Esa pregunta tú no la tienes racionalmente porque tú no tienes toda la variable necesaria Exacto. para generar esa respuesta. Que eso lo hace O la las tienes, inteligencia. pero no las puedes combinar. Exactamente. Señores, estamos aquí de que para solucionar en la entrada a la puerta. Alan, ¿qué información tú tienes? Gregory, ¿qué información? Mira, ¿tú te yo veo imaginas? difícil en la manualmente. cámara que el señor cruzó. ¿Tú entiendes? Es difícil. Exacto, es complicado. Sí, tú sabes que hemos hablado mucho también de que gran parte de la responsabilidad de que este tipo de cosas no ocurran o sean muy mínimas es de las empresas, pero yo personalmente soy de los que digo de que la seguridad o la ciberseguridad es una responsabilidad de todos realmente. Todos aportamos nuestro granito de arena para que las cosas, los procesos sean más seguros. Y has mencionado mucho de la responsabilidad de las empresas y cómo las empresas deberían de estar enfocadas a proteger a los usuarios y sus procesos para que estas cosas no ocurran. Pero, ¿qué puede hacer Oscar? ¿Qué puede hacer Alian? ¿Qué puede hacer Gregory? Quizá para prevenir o apoyar o poner su granito de arena a que las transacciones no caigan en fraude o el fraude se reduzca yo como consumidor final. Aquí tiene que estar pendiente el usuario. Exacto. Sí. ¿Cómo sintetizar una pregunta? Esto es como ir a, ¿verdad? Si tienes una presentación y no te duchaste el día. ¿verdad? Exacto, como lo básico, ¿no? Exacto. Pero lamentablemente hay mucha gente que no sabe. Acuérdense que nosotros tenemos gente que es nativa digital, ¿verdad? En este mundo hoy día. Y tenemos gente como nuestros padres o abuelos que no son nativos, que aprendieron a la fuerza o no han aprendido simplemente, ¿verdad? Entonces, yo primero, yo no soy experto en lo que tiene que hacer un consumidor, ¿ok? Solo para dejarlo claro. Pero sí puedo dar algunos tips que para mí son más bien de perogrullo, ¿ok? De obviedad. Ajá. Ahí me salió algo de Chile. Pondremos la definición, el dominicanismo asociado debajo. Eso es obvio, que no pase por paraguayo. Exacto, exacto. Y justamente para mí primero hay cosas básicas como no ocupes la misma clave en todas tus cuentas. No ocupes el mismo usuario en todas tus cuentas, ¿verdad? Esa es básica. ¿Por qué? Porque en el momento que le hagan le roben le rompan le hagan, ¿cómo se llama? Un breach a una gran marca, digamos, que trabaja, porque a cualquiera le puede pasar. Claro. ¿verdad? Le hacen un breach y ¿qué va a pasar? Van a ir a revisar van a tener los datos de los usuarios y de las passwords y después van a ir a probar en cada una de las plataformas que se les ocurra. Se va a incluir bancos, etc. ¿Okay? Entonces, si tú usas las mismas claves y los mismos usuarios en todos tus aplicativos, lo más probable es que cuando hay un breach, Exacto. te van a afectar. Sí. Entonces, por el otro lado, es también tener el cuidado y estar revisando. O sea, si tú tienes una tarjeta de crédito, ¿verdad? Estar mirando el statement, no sé cómo se dice en español. El estado de El cuenta. estado de cuenta. Ajá. ¿Verdad? O sea, hay gente que cree que no se equivoca el banco. Sí. No. Confía totalmente. Exacto. Entonces, puede pasar de todo. Entonces, hay que estar revisando las cosas. La clásica forma de que roban las cuentas a la gente es a través de phishing. Exactamente. ¿Okay? Y para los que no conocen el término phishing, es que simplemente les manden información, ¿verdad? Les pregunten y les levanten información y después terminan tomando las cuentas. Lo dijimos antes, pero lo vuelvo Exacto. a repetir porque es acá donde cae, la gente es la que cae. Sí, Entonces, y nosotros lo hemos comentado, no tratamos hacia la saciedad de comentarlo, porque el tema de phishing es cuando lo que te están preguntando, tú no le encuentras sentido. Si a mí me preguntan random, dame el código de tu tarjeta de clave, bro. O sea, tú no puedes ser tan bendecido que a ti nada más te pregunten eso, que nadie te llame. Entonces, es como tú dices, al final es un tema de la gente. ¿Y qué me gusta de las cosas que están ocurriendo? Que le estamos quitando responsabilidad al usuario. Yo siempre he comentado Facilitando. que
Sí, pero yo siempre he comentado que la seguridad para el usuario, la gente no lo ha entendido porque todavía es complejo. Todavía yo tengo que pensar en que tengo que tener 5 claves, todavía yo tengo que pensar que tengo que tener 5 usuarios. Pero estamos agregando valor teniendo soluciones como Count, por ejemplo, que ya me quitan una preocupación a mí como usuario. Ya mi preocupación no es que si mi tarjeta pasa o no pasa, o por qué no pasó. Mi preocupación es simplemente pasarla. Mi preocupación es simplemente usar un gestor de contraseña y tener LastPass, por ponerte un ejemplo. Ya estamos haciendo que el usuario no tenga que preocuparse por eso, para que la ciberseguridad sea mucho más bonita. Porque, por ejemplo, cuando yo veo una comunicación, usa una clave de 15 dígitos. Bro, mira, a mí se me olvidó el número de mi casa. O sea, tú me vas a decir que use una clave de 15 dígitos para 5 cosas diferentes. Sí. Entonces, yo sí entiendo que estamos encaminándonos a que sea mucho más bonita hablar de ciberseguridad. Sí, y yo creo que ahí es donde se mezcla en tener un autocuidado. Ujú. Entonces la seguridad parte por uno. Creo que un Exacto. poco resumo lo que decías, pero en paralelo las empresas Tienen también que tienen que ir agregando montarse. tecnología. Entonces, segundos factores de autenticación Exacto. son clave. Ahora, claro, si el usuario le pregunta en el segundo factor de autenticación y se lo da al tipo por un SMS, ¿verdad? Bueno, muchachos, ahí podemos llegar, ¿no? O sea, ya, Pasa de todo. apaguemos la tienda y nos vamos. Y que ya no puedo hacer más nada con él. ¿Sabes qué te quería preguntar para que vayamos aterrizando un poquito más también el tema de las empresas? Hablamos muy bien de todo lo que las empresas, cómo las empresas se pueden proteger. Pero yo soy una empresa, yo soy un vendedor de China, por ponerte un ejemplo. ¿Cómo yo entiendo eso? O sea, ¿cómo ustedes entran a que la empresa entienda que tiene que aplicar esos controles? Como Count, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo Count apoya? ¿Cómo te lo venden? ¿Cómo O sea, te va el ¿cómo cliente? te ¿Te lo llegan? venden? Aquí hay que resolver. Exacto. Ahora tienen que prestar atención las empresas. Exacto. Atentos. Es buena la pregunta. Termino dándole los tips a mis competidores. No, pero no importa. Si hacemos seguro en mercado, todos ganamos. Yo creo que lo que realmente atrae a las empresas es cuando se dan cuenta lo que están dejando de ganar. Como todas las organizaciones, ¿verdad? Lo que mueve a las organizaciones es el crecer. Y el crecer muchas veces es dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que las empresas han empezado a dar cuenta la falencia que tienen. Si yo soy un e-commerce, por ejemplo, si yo soy un retail importante acá en Dominicana, yo debería tener mi propio motor de antifraude, no debería estar usando el de la adquirencia. Con mucho cariño a la adquirencia, que es un cliente mío y que los quiero mucho, pero ¿por qué no debería estar en la adquirencia? Porque probablemente voy a estar en un portafolio de reglas que son comunes. Para el boliche de Doña Juanita, como para, no sé, el retail más importante de Dominicana. Y claramente el retail de Dominicana más grande no debería operar con las mismas reglas. Entonces, yo lo que un poco les explico a los clientes es que si siguen con un modelo en el que ellos no manejan su propio motor de antifraude, Exacto. terminan cayendo en una especie de ecosistema en el que ellos simplemente no quieren crecer. Para mí va por ahí. En paralelo también está, y que lo dijeron ustedes al principio, es si yo soy reconocido por tener mucho fraude, el cliente no te va a comprar ahí. El consumidor va a ir y va a tender a ir a los que no son fraudulentos. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención. Nosotros trabajamos con el cine más importante de Perú, Chile, Brasil, es cliente nuestro. Y este cine, el cine uno creería que no hay fraude, porque no sé, vale $6, $10 el ticket, ¿verdad? Sí. Pero hay un mundo por atrás que se dedica a defraudar a los cines. Y hay muchos scams alrededor del cine. ¿Por qué? Porque consiguen comprar, le roban la tarjeta a alguien, la consiguen en el black web, compran tickets, compran múltiples tickets y después los venden a mitad de precio. Yo no tenía idea que eso pasaba, ¿okay? Hasta que empezamos a trabajar con este cliente, hace como 2 años atrás. Y, oye, pero la cantidad de fraude que tenían, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Unos genios de por ahí que agarraron, porque supuestamente eran genios, les dijeron, no, es que
yo te voy a ofrecer dos cosas. En el mundo de las tarjetas de crédito hay algo que se llama contracargo. El comercio termina siendo responsable de un fraude que sucede. Entonces, lo que le sucede al comercio es que tiende a perder todos los fraudes de las tarjetas de crédito. Que lo paga es el comercio, no es el banco al final o el pierde dos veces, porque pierde el producto y pierde la recuperación del fraude. Exacto. Yo pensé que era el banco que lo... Yo pensé que era el banco al inicio. No, el banco se lo traspasa al adquirente, el adquirente se lo traspasa al comercio y así es como funciona. Entonces, ¿qué termina pasando en este ecosistema? Es que el comercio termina perdiendo. Entonces estos genios que todavía están por ahí, lamentablemente las empresas caen, le dicen, yo te aseguro el chargeback o el contracargo. Entonces yo te los garantizo. Si yo soy un hombre de negocio, yo lo primero que voy a dudar es de alguien que me garantiza porque estoy comprando un seguro. Exacto. ¿Y qué pasa con los seguros? Especialmente en esto. Es que el seguro no puede perder. ¿Verdad? ¿Y qué significa? Es que si ese motor de antifraude está poniendo reglas extremadamente rígidas para evitar que ellos terminen pagando las multas. ¿Verdad? Entonces, te invitan a, porque te dicen, tú no te vas a hacer cargo de los contracargos, te invitan a que te los garantizan. Los clientes creen que es la mejor panacea, pero al final terminan con ratios de aprobación del 70% con tarjetas no presentes. Y tú después miras industrias que, ojo, latinoamericanas, por ejemplo este cine, que están sobre el 90%. Y antes estaban en el 70% porque estos genios les decían que no. Y empezaron a crecer, ¿verdad? De un mes a otro. O sea, ¿quién crece 10, 20 puntos de un mes a otro si es que no pasó la pandemia como Clorox, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. La vieja escuela de la garantía, el también que no éramos digitalizados. La verdad es que también a nosotros nos metían el dedo muy fácil, porque nuestros países son poco digitalizados. Entonces era fácil decir, mira, como no vas a ver si esta empresa es americana. Todo es bueno ya. Entonces, sí, pero me encanta eso que tú acabas de comentar, porque a veces cuando uno como especialista en una empresa entiende que los problemas son evidentes. Me explico. Si tú estás perdiendo ventas, tú nada más piensas que es la página web que no está funcionando, o tú piensas que tú no estás usando un buen servidor, pero ahorita es simplemente las transacciones que te están fallando. O sea que tener en cuenta cada una de esas cosas necesitan, no esos genios que tú comentabas, sino que se puedan aplicar esos controles que hagan que tu único pensamiento sea vender. No sea de que preocuparme por otra cosa adicional. No, y que soluciones como Count, como mencionó Carlos, tienen datos. Exacto. O sea, datos... Ya vienen No pimpeados. son estáticas. Exactamente. Y esos datos tienen poder combinado con inteligencia artificial y machine learning. ¿Sabes que, señores, sabes que si fuera por nosotros duramos 15 días hablando sobre esto, y más que la grabadora tiene como 6 horas disponibles de grabación? Pero de verdad esto yo lo hago al final del episodio, pero quiero decirte, Carlos, que muy buen episodio. De verdad, yo tenía una expectativa de que íbamos a hablar de confianza, normal, pero me llevo mucha información de este episodio, me llevo mucho conocimiento, y de verdad, gracias por la oportunidad de tener esta conversación junto contigo. Que sé que andas que llegaste hoy al país y tienes lo de mañana. O sea, sé que sacaste un tiempo para nosotros, y qué bueno que podemos llevar estas informaciones a la empresa. A gente, claro. No sé, Carlos, si tú podrías mencionar dónde las empresas se pueden enterar un poquito más sobre Count, sobre Equifax, cómo contactarlos a ustedes. Sí, primero agradecido a ustedes por el tiempo. La verdad es que entretenida la conversación, además que, ¿viste? Como que se siente en casa, como dijeron, ¿no? Segundo, yo me olvidé esta es una publicidad, ¿verdad? No podemos hablar ya sin problema. Adelante. Pero tú me preguntaste, ¿qué deberían hacer los consumidores para prevenir el fraude, verdad? Y a mí se me olvidó decirte, había algo importante. También tener conciencia de la información crediticia que tienen. Hoy día, ¿verdad? Y acá es como el grupo en el que nosotros trabajamos, ¿verdad? Data Crédito.
que hoy día fue adquirida por Equifax, tiene una plataforma que se llama Mi Crédito, donde ustedes pueden, los consumidores de República Dominicana, pueden consultar cómo está su score de riesgo, pueden consultar la información relativa, ¿verdad? Sí, mi data. Sí, yo lo iba a apoyar ahí ahora. Sí, con mi data, y te digo porque lo usé hace un poco tiempo. Yo también. Exactamente. Quiere levantar la mano, Pero no. Pero lo he utilizado. Vamos que a se ver termina- training, no te preocupes. me dan Yo un lo quiero entrenamiento. usar, pero no soy de acá. Pero sí, me parece sumamente genial que sigamos acercando esos productos a la ciudadanía. Que la gente tenga la información. O sea, que tú Claro. tengas la herramienta, así como tú Y que eso estabas le diciendo. permite tomar mejores decisiones. Exactamente. Igual. Y A mí me ahí ayudó. vas a saber si es que tu identidad fue defraudada. Ujú. Y es gratuito, importante, señores. Van a Mi Data, descargan la aplicación, es gratuito y tienen una información importante. Y siempre, yo creo que como buena... Es un buen hábito revisar con Crianza, cierta frecuencia. crianza, ¿no? Ajá, Crianza. un buen Confianza, hábito. volvemos a confianza. Exacto, revisar su score crediticio. Así que, bueno, Carlos, como te decía Gregory, ¿dónde la gente puede conocer un poquito más de información sobre ustedes, sobre mi data, sobre Equifax, sobre Account, sobre todo lo que tú quieras informar aquí? Nosotros estamos siendo somos parte de la familia de Equifax, estamos junto con Data Crédito. Se pueden acercar a nuestra página web, ahí pueden ver toda la información, los puntos de contacto para nuestros ejecutivos comerciales. Estamos dedicados a esto, estamos creciendo fuertemente en el mercado. Y la verdad es que, mira, en el peor de los escenarios les vamos a dar la mejor información que nosotros tenemos. O sea, acá está no solamente hacer negocios, entender las problemáticas de los clientes, vamos a ser los primeros en decir, mira, esto a lo mejor no va por acá, o sí, esto va por acá y esto es lo que te puedo hacer y acá te voy a ayudar. Hay que contactar a los ejecutivos de Equifax hoy día acá en República Dominicana y avanzar por ese lado. Gracias, señores. Genial. Nosotros también... Estamos en la Bueno, si a plataforma. ustedes les gusta la conversación, obviamente, una forma de apoyarnos es compartir este contenido para que la gente se entere de este tipo de soluciones. También nosotros, señores, estamos en las diferentes plataformas de redes sociales como Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, como Mango Tecnológico. También estamos en las diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor. Señores, ustedes van a Google y escriben Mango Tecnológico y nosotros vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque hicimos un buen trabajo de... SEO. Pero nada, señores, y si usted se preguntaba cómo puede seguir apoyando a que nuestro podcast siga creciendo, estamos en Patreon. Patreon es una plataforma que apoya a creadores de contenido como nosotros para que puedan seguir creciendo. Síganos en patreon.com/Mango Tecnológico. Hay 3 planes, uno de $1, $5 y $10. Bien, café. Gregory. Un café. Regálale un café a Mango. Regalan en un mes. café, exacto. Regalan un café un mes. Hay un motor de fraude que va a hacer que la transacción pase. Así que nuevamente, Carlos, gracias a la familia de Equifax por la posibilidad de tener esta conversación. Y señores, hablamos el jueves. Nos vemos el jueves. Bye. Bye. Gracias. Tú sabes, tecnología. Dame un mangú con los 3 golpes.